Hola mis queridos amigos, soy Alfonso Hamburger, bienvenidos al Diario de la Radio. Hoy les tengo un capítulo realmente espectacular. ¿Cómo fue condenado el ex senador Álvaro García Romero a 40 años de prisión por la masacre de Macayepos? Pero antes quiero que se suscriban a este canal y le den a la campanita para que siempre que yo suba un video les llegue y puedan recrearse e informarse de lo que pasa en nuestra sabana. Les comento que el 15 de abril del año 2006, eso como a las 4:20 de la tarde, caminaba yo desprevenidamente atravesando la Plaza Cultural de Majagual. Yo vivía en Pasacorriendo y por las tardes, por lo regular, me iba donde Alicia Aldana, mi suegra, que vivía ahí bajando la calle de Nariño, al lado de Ricuras Pizzas, a tomarme el tinto. Iba yo atravesando la plaza de Majagual cuando me encontré con el gran locutor Juan Guevara Támara, uno de los más grandes locutores y periodistas que tuvo el departamento de Sucre, ya fallecido. Él por lo regular siempre trabajó con la familia Guerra Tulena y era un locutor de esos bien puestos, de buena dicción, elegante, sobrio, serio. Tenía muchas cualidades. Estaba entre los grandes periodistas de la época con el maestro Salazar, con Glelis Movilla Bello. En fin, era como un trío de periodistas de esos veteranos que ya todos murieron. Juan, el papá de Ibel Cecilia. Bueno, lo cierto es que él venía muy preocupado. Seguramente que él venía de cumplir su cita en Radio Majagual de todos los días, de 3 a 4 de la tarde. Tenía un programa folclórico. Es tiempo de porro, es tiempo de fandango. Seguramente que terminó el programa y venía atravesando la plaza de Majagual y se encontró conmigo en todo el centro. Estaba amarillo, estaba pálido y me dijo: Alfonso, lo que se viene para el departamento de Sucre es muy grave. Y yo dije: ¿qué pasó, Juancho? Y dice: acaban de capturar al senador Álvaro García Romero. Realmente no lo capturaron, sino que había una recompensa de 50 millones de pesos por su captura, porque los Estados Unidos les había quitado la visa a 3 senadores comprometidos con el paramilitarismo. Él se entregó con el CTI y eso fue noticia nacional, ¿no? Comenzaba ahí una de las etapas más difíciles del departamento de Sucre. Y uno como periodista pues siente eso. Y Álvaro García fue metido en la picota. Lo primero que hizo él cuando traspasó la puerta fue preguntar por el cocinero. Y le dijeron que era una persona condenada a 35 años, pero que ya iba a salir, ya cumplía la pena. Él se hizo amigo del cocinero porque él era muy buena boca y también cocinaba. Y al fin y al cabo terminó pues coordinando las labores de cocina en la picota. Una persona estratégica que supo pues adaptarse a la cárcel. Y en los primeros meses, porque estaba en proceso, él apenas estaba sindicado, no estaba condenado, tenía mucho poder y la gente lo visitaba y le llevaba cosas. Le llevaban las cosas que a él le gustaba comer: carne, pesca oscura, carne de hueso, panelita de leche, diabolines de Corozal y Betulia, en fin, todo lo que a él le gustaba. Había familias que prácticamente se metieron en la cárcel con él. Por ejemplo, lo visitaban de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Y algunos se mudaron para Bogotá para estar cerca de él. Eran familias que se habían beneficiado de Álvaro porque él ayudó a más de 300 familias a surgir en Sincelejo. No como otras familias que todo era para ellos, ¿no? Álvaro sabía distribuir el poder. Eso era una de sus grandes bondades de la nueva fuerza liberal. Bueno, pero yo sin quererlo me vi involucrado en esta historia. Álvaro, como perdió el poder, él postuló a su hermana Teresita García Romero para que lo supliera en la curul del Senado. Fue una campaña muy difícil. Teresita es una mujer muy preparada,
ya superaba los 50 años, pero estaba en sus papeles, estaba muy dura, y venía de una buena formación. Ella había vivido en Alemania y allá tuvo sus 2 hijos. La campaña para la reelección o la elección de Teresita, como cuota de Álvaro García, su hermano, escogió a Silvio Cohen como su jefe de prensa. Pero Silvio, no es para eso, Silvio es otro tipo de periodista, entonces él me delegó a mí. Y yo pues feliz, yo soy un periodista profesional y me gusta conocer, me gusta viajar. Y tuve una gran oportunidad ahí de repasar el departamento de Sucre y conocerlo por todos los vericuetos. Realmente casi no se hacían boletines de prensa, sino uno era como un acompañante más. Eran 2 camionetas de esa Land Cruiser Prado con aire acondicionado, con sus choferes, guardaespaldas. Iba Teresita, iba su hija Juliana Escalante, que era su secretaria, dinámica, y nos acompañaba a veces alguna persona de la familia. Recuerdo que había una muchacha apellido Bray, o Ricardo, algo así, Ricardo Bray. Era un grupo como de 8 personas que nos desplazábamos por todo el departamento de Sucre. La primera vez fuimos a San Marcos bien madrugados. Y el día a Álvaro lo condena la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 22 de febrero de 1910, en plena campaña de Teresita. Esa noticia nos cogió en la zona de Rabón. Esa es una zona muy deprimida que se inunda y que pertenece a San Benito de Abad y a Majagual. Nosotros estábamos en la boca de las mujeres y andábamos prácticamente, Teresita no hacía discursos, sino que más bien visitaba a la gente, la saludaba y les entregaban stickers. Yo realmente me sentía muy incómodo en la campaña porque yo decía, ¿cómo es posible que una persona que tenga al hermano condenado por parapolítica o en proceso de condena esté al Senado? Pero ellos tenían la valentía de tocar la puerta de sus amigos, porque la Nueva Fuerza Liberal era un grupo, aunque no era un partido político, era un grupo muy organizado y le funcionaba la clientela. Álvaro no decía discursos, sino que se bajaba con la plata y ayudaba a la gente, manejaba la clientela. Y Teresita era una mujer muy formada y a eso de las 10:30 de la mañana conocimos la noticia. Eso fue el 22 de febrero de 1910, precisamente en la zona del Rabón. La delegación hizo agua. Juliana Escalante lloraba la acompañante, esa Ricardo Bray, una señora de Cartagena. Pero Teresita fue fuerte, no se lagrimió, sino siguió hacia adelante. Y a las 11 de la mañana teníamos una reunión con 40 líderes campesinos en la zona de Rabón. Esa es una zona donde no entra la radio ni van periódicos, la gente es muy mal informada. Si ellos no dicen que a Álvaro lo habían condenado ese día, pues nadie se hubiera enterado. Pero ese día Teresita hizo su mejor discurso. Fue donde yo empecé a valorar que sí, era una mujer muy valiente y que era muy preparada. Lo que pasa es que era muy prudente. Ella les dijo, señoras y señores, es mi deber informarles que mi hermano Álvaro García Romero acaba de ser condenado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepos. Ahora es cuando más necesito el apoyo de todos ustedes, porque esta es una decisión de tipo, es un proceso, una condena de tipo político. Eso fue más o menos lo que ella hizo al discurso. Y de ahí nos fuimos para la zona de Puerto Franco. Puerto Franco creo que está en jurisdicción de Galeras, es la puerta de entrada a La Mojana, pero es un corredor estratégico de guerrilleros y paramilitares. En este momento dicen porque está en poder de los paramilitares. Ha sido un lugar muy conflictivo. Y en ese tiempo no estaba prohibido pernoctar por esa zona después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde no garantizaban la vida de nadie. Pero no sé por qué nosotros llegamos a Puerto Franco muy tarde. Eran dos camionetas con guardaespaldas y el equipo periodístico y político, nada más.
Y cuando llegamos a Puerto Franco nos dijeron que tenemos que tener cuidado porque la guerrilla estaba en Puerto Franco. Y Teresita empezó la reunión, la manifestación en un parque público como a las 8:30 de la noche. Y estando en la mejor sonaron los primeros disparos. Y se regó la noticia de que la guerrilla se había tomado el pueblo. Yo la verdad que sentí mucho miedo. Yo dije, cuanto más aquí me camuflo en alguna casa y saltaré cuando amanezca, no sé, alguna cosa hago, pero yo no me voy a dejar matar acá. Está bueno que me pase, tan tranquilo que yo estaba en Sincero. Fueron momentos muy apremiantes. Después se descubrió que no era la guerrilla la que estaba metida, sino que habían dejado un saco en la orilla del camino. Y lo bueno era que no había otra manera sino que regresar por donde entramos. Había un sector por agua, pero no nos traía acá, sino que nos llevaba más adentro. Entonces, la policía fue a hacer una inspección para poder salir y encontraron un costal en la mitad del camino. Presumieron que era un artefacto explosivo. Entonces, para desactivarlo, lo levantaron a tiro. Por eso fue que el pueblo se escandalizó y se regó que la guerrilla se había metido. Bueno, entonces hicieron una estrategia para evacuar el pueblo. Y me dijo el jefe de seguridad, Alfonso, te vas en el carro donde vino Teresita. Querían confundir a la guerrilla, que de hecho estaba camuflada en el pueblo, para disfrazar dónde iba la candidata, ¿no? Y otra de las medidas fue salir a 80 kilómetros por hora en un camino que era de herradura. Fue una noche realmente muy terrible. Entonces, bueno, cuando condenaron a Álvaro García a 40 años por la masacre de Maracaibo, pues Teresita continuó el periplo, la campaña, y fuimos a Unisucre FM Stereo, que la dirigía el locutor Manuel Medrano. Y Manuel era un tipo rebelde y que estaba enfrentado con toda la clase política de Sucre. Nos concedió un programa que se llama Desde lo Nuestro, algo así, Desde Nuestra Óptica, pero era pregrabado. Y yo entré a la cabina con Teresita allá, y Manuel empezó a cuestionarla duro. Pero ella se estaba defendiendo y dice, y la clase política de Sucre me va a sacar de aquí de la emisora. Y ya tienen candidato. Es el señor Alfonso Amburger. Yo dije, no, Manuel, por favor, yo no aspiro a esta emisora. Yo estaba interesado, era en ser director de Telecaribe, estuve en la terna y no se me dio, pero yo no sé de radio. Y con esa frase Manuel Medrano me nombró, porque yo fui el que lo reemplacé, pero realmente yo no pedí la cabeza de Medrano. A mí el puesto me lo llevaron a la puerta de la casa, allá fue el rector a buscarme. Y bueno, yo creo que hice una buena campaña, pero me enteré de que había sido un guiño político cuando salí 10 años después. Fue cuando me dijeron, no, nosotros recomendamos tu nombre. Y el consejo directivo por unanimidad me designó. Bueno, fue una época maravillosa. Pero lo cierto es que después que Álvaro García Romero era visitado por personas que hacían turno para visitarlo en la cárcel, cayó en desgracia. Yo caminaba por el centro de Sincelejo y me encontré, hicimos una de esas tertulias que se forman en las esquinas para hablar de la gente, y cayó el tema de Álvaro García, y alguien me dijo, Alfonso, Álvaro García puede ser malo para hacer componendas políticas, para hacer maldades políticas, para cambiar, para hundir el Titanic si es posible, o para cambiar a un adversario con estrategia, pero no es capaz de matar ni una gallina. Me dijo el tipo. Pero ya cuando lo condenan, el hombre empezó su decaimiento político. Hasta el hecho está que está pues borrado del mapa político, no tiene injerencia ya en la política de Sucre. Afortunadamente, él ya no lo visitaban en la cárcel. Silvio Cohen era muy amigo de él y lo llamó. Y le dijo, don Álvaro, ¿cómo está? Hombre, Silvio, aquí pasando la de San Quintín, ya la gente no me llama, no me visita. Y he caído en un estado en que todo lo que pasa en Sucre me lo atribuyen a mí. Si atracan en Majagual, la banda de Álvaro García. Si se roban unas gallinas en Ovejas, fue Álvaro García. Si atacaron el peaje del Carmen de Bolívar, Álvaro García.
Hombre, para resumirte las cosas, te voy a decir una cosa, Silvio. A mí me están acusando hasta de la muerte de Eduardo Lora. Y resulta que Eduardo Lora murió en la Loma de la Venera en un accidente en un jeep el 19 de marzo de 1953, cuando Álvaro García Romero no había nacido. Porque Álvaro no es que sea tan viejo, Álvaro era de la edad de Diomedes Díaz, 1957, 56 por ahí. Diomedes nació el 26 de mayo del 57 y Álvaro creo que nació en el 56, un año antes. Esa es la historia de la radio en torno de Álvaro García. Nos vemos en otra oportunidad.